Le cedemos la palabra al doctor Manuel Sedano para la última sesión de su curso. Adelante, Manuel, tienes Muchas, hasta la 1:20. muchas gracias, Jesús. Ok, entonces nada más para ser suficientemente repetitivo, cualquier pregunta o comentario pueden hacerla en cualquier momento con Jesús y él me la transmitirá a mí. ¿Sí? Entonces, no se detengan. Bueno, entonces esta es la segunda sesión de este mini curso de grupos y espacios métricos. Aquí tengo de nuevo escrito las referencias principales de donde estuve sacando la mayoría del material. Y pues nada más por no perdernos, voy a hacer un resumen así rapidísimo de lo que vimos la sesión 1. Nada más para recordar como nomenclatura, ¿no? Entonces teníamos G, grupo finitamente generado. Había forma de construir esta estructura geométrica que es la gráfica de Cayley. Es una gráfica o un grafo cuyos vértices son los elementos del grupo y las aristas están dadas por la multiplicación del conjunto generador. ¿Sí? Entonces, dos elementos G y algún otro, digamos, H, están conectados por una arista si solo si H es igual a la multiplicación de G por algún elemento de S. Escrito de otra manera, es esto de aquí. Hay un pequeño comentario que no hice énfasis la vez pasada, y es que importa, en un inicio importa cómo hagas la multiplicación, si es por la derecha o si es por la izquierda. Eso a grandes rasgos no importa mucho, solo pues hay que tener como consistencia con la notación porque luego queremos hablar sobre acciones y entonces vamos a tener que pensar en acciones izquierdas, derechas, en fin. Hay que escoger alguno. La sesión 1 estuvimos haciendo las cosas por la izquierda. El día de hoy lo vamos a hacer por la derecha. Como decía, no hay mucho cambio. Y para ver eso, hago un pequeño recordatorio de los ejemplos que estuvimos viendo. Entonces, en el grupo cíclico de orden 6, es el primer ejemplo que construimos de una gráfica de Cayley, es conmutativo. Entonces no importa si es por izquierda o derecha o lo que sea. El grupo diédrico es de D6. Ese no es conmutativo, entonces sí va a cambiar, pero lo que cambia es básicamente el orden en esta figurita de estrella en donde están los elementos. Un comentario importante es que esta figura que estoy poniendo aquí, que es repetida varias veces, la tomé de la primera referencia, el libro de Clara Loh, de teoría geométrica de grupos, y en esta figura está haciendo las cosas por la derecha, está haciendo multiplicación por la derecha para las aristas, entonces se podría decir que lo que les dije el lunes estaba mal en el sentido de que pues simplemente el reordenamiento de los elementos estaba dado por multiplicación derecha. Y por último, la gráfica de Heisenberg. Entonces, esa sí la hice dada con multiplicación izquierda, y aquí está la correspondiente versión con multiplicación derecha. Entonces, si se acuerdan cómo estaba la gráfica el lunes y cómo estaba la gráfica ahorita, lo único que cambia es que estamos intercambiando básicamente los ejes X y Y. Entonces, esta distorsión de las flechas, vamos a remarcarlo. Esta distorsión de las flechas, dependiendo de a qué altura estés en el eje, pues va a ser en el eje X o eje Y
dependiendo si escoges multiplicación izquierda o derecha. Una pequeña aclaración sobre convenciones, pero importante, ¿no? Ok, entonces, el día de hoy lo que nos concierne es, pues, acciones de grupos. Nada más por no dejarlo, hago un pequeño recordatorio qué significa una acción de un grupo dado en algún conjunto. Pues hay varias maneras de decirlo, ¿no? Puedes decir, bueno, pues, tienes el grupo G, tienes el grupo de biyecciones de tal conjunto. Entonces, una acción puede ser dada por un homomorfismo del grupo G al grupo S sub X. Eso lo que significa es para cualquier elemento del grupo, le estás asociando una biyección del conjunto, ¿no? Y esa asociación respeta operaciones, ¿no? Productos en el grupo G y composiciones de funciones. Esa es una manera de decirlo. Suele denotarse de esta manera. Un grupo actuando en un conjunto X, ponemos G y una flecha, ¿no? Una flecha curvada. Ok, entonces esas son las acciones. El ejemplo dado por la construcción que ya habíamos hecho la sesión pasada, pues viene dada por grafos o gráficas de Cayley, ¿no? En este caso, pues tenemos otra vez un grupo finitamente generado y su correspondiente gráfica de Cayley. Entonces, pues vamos a tener dos tipos de formas de mover, o más bien, estamos moviendo dos objetos dentro de esta misma construcción. Estamos moviendo vértices. Como los vértices son elementos del grupo, la acción es simplemente multiplicación. Y estamos moviendo aristas. Es una arista, es un par conectado por algún elemento S en el generador. Entonces la acción es, pues, mover el par con la multiplicación del grupo. Entonces, aquí está lo importante de lo que decía al inicio. La multiplicación izquierda por elementos de S induce multiplicación derecha o acción derecha en G, de G. Entonces aquí lo voy a poner porque es importante. Entonces, aristas en la gráfica de Cayley dadas por multiplicación derecha de S, es decir, esto de aquí, induce acción izquierda. De G. Entonces, cuestiones de notación. Y esa es la única razón por la que el día de hoy decidimos escoger aristas dadas por multiplicación derecha. Si el grupo es conmutativo, no importa. Si el grupo no es conmutativo, importa, entonces hay que tener cuidado. Es una pequeña observación. Y aquí lo importante es que, aunque el grafo de Cayley sí es un conjunto para iniciar, es algo más que un conjunto, tiene estructura de gráfica. Esta acción por multiplicaciones izquierdas no solo está haciendo como biyección como conjunto, sino está preservando esta estructura. Está mandando vértices en vértices, aristas en aristas, y si dos vértices están conectados por una arista, al moverlos con la acción, siguen conectados por una arista.
Entonces, es una acción un poquito más especializada, si quieren pensarlo así. Entonces, en lugar de solo ver al grupo como biyecciones, ahora se piensa al grupo como automorfismos. Entonces, puedo poner una nota aquí que diga algo como esto. Nota. Podemos considerar acciones preservando ciertas, entonces aquí entre comillas, porque esto no está muy preciso, pero es una afirmación general, estructuras. Manuel, ¿Sí? me preguntan ¿Hay en el alguna chat Ajá. que si las ¿Alguna? multiplicaciones por la izquierda y por la derecha generan gráficas isomorfas, y en caso de que no, ¿existe alguna relación? Esa es una buena pregunta. Según yo, sí. Pero ahorita no estoy como completamente seguro. Tal vez aquí Jesús pueda interrumpir brevemente y decirnos si él sabe exactamente la respuesta. Pero yo tengo entendido que eso es cierto, que son isomorfas las gráficas. No estoy seguro, les debo esa pregunta. Pero bueno, la cosa es que podemos fijarnos en una sola notación y concentrarnos en ella, ¿no? Por cierto, Manuel, perdón, Sí, otra adelante. pregunta llegó. Ujú, Me preguntan, ¿por qué la multiplicación derecha de S ujú. induce a acción izquierda de G? Ok. Tal vez no está bien dicho el concepto de la expresión induce. Eh, Tal vez la palabra induce no es la correcta. La palabra correcta es permite. ¿Dónde está el ratón? Permite. Y entonces, ¿por qué esto de permite? Tiene que ver con que multiplicación izquierda y derecha sí conmuta. Si multiplica uno y es asociativo y conmuta, puede uno multiplicar primero por la derecha por S y luego por la izquierda por G, o primero por la izquierda por G y luego por la derecha por S. Va a ser lo mismo y eso nos permite que tengamos una noción bien establecida de aristas, o más bien que la acción dada por este producto preserve el concepto de aristas. Entonces, sí, lo dije mal, no es que las multiplicaciones induzcan, sino que permiten. La acción está definida de esta manera, multiplicación izquierda. Esta acción preserva la estructura de gráfica gracias a que estamos tomando correspondientes multiplicaciones por izquierda o por derecha. ¿Ok? Entonces, es eso. Me imagino que no hay más preguntas. Entonces, vamos a hablar de un tipo particular de acciones. El concepto de acción libre. Entonces, acción libre en un contexto general, lo que nos dice es que si estás actuando en algún conjunto X, entonces
cualquier elemento del grupo que esté fijando algún punto tiene que necesariamente ser la identidad. Es esto de aquí. Dicho de otra manera, si un elemento del grupo no es la identidad, tiene que mover algo al menos. Perdón, tiene que mover todo. No solo algo, sino todo. Entonces, puedo ponerlo como de otra manera aquí, que es equivalente. Pues depende de cómo lo piense uno. Entonces, G en G, tal que G distinto de la identidad. Entonces, tiene que mover todo. Para todo X en X. Eso es el concepto de acción libre. Entonces, un ejemplo de esto vamos a tener lo siguiente. Recordamos que el grupo libre en dos generadores tenía una gráfica de Cayley asociada que era un árbol. Un árbol significaba, recordamos que no contenía ciclos, no había trayectorias que se cerraran, a menos que estuviera uno retrocediendo. Algo así es un ciclo. Entonces, en un árbol, si se va a cerrar es porque uno vuelve a retroceder, ¿no? Entonces, pequeño ejercicio. La acción del grupo libre en su correspondiente gráfica de Cayley es libre. Esto pareciera trivial porque cuando uno actúa en las aristas, en los vértices, se tiene que... Esto, trivialmente. Esto simplemente porque pues, en un grupo uno puede eliminar la H, por así decirlo. Entonces, en vértices eso es trivial. En aristas hay que ver que el grupo libre no deja fijas ninguna arista. Hay grupos en los que sí va a pasar algo así. Un ejemplo es el grupo diédrico. Bueno, el grupo libre no va a fijar ninguna arista y por lo tanto su acción es libre. Segundo ejercicio. Tenemos que el grupo libre en n generadores para cualquier n o incluso un n igual a infinito actúa libremente en algún árbol. Una sugerencia para este ejercicio es que en la sesión de ejercicios pasada ya habíamos visto cómo construir grupos libres dentro de el F2. Había ahí una propuesta de un conjunto de generadores y básicamente es usar eso y pues bueno, con eso y la acción y el ejercicio 1 debería ser claro. Manuel, Sí, sí. me preguntan en el chat, ¿con dejar fijas aristas nos importa el orden de sus extremos? No importa el orden de los extremos. Y qué bueno que lo mencionan. Tal vez mi notación está un poquito equivocada. Sí, exacto. Entonces la vamos a cambiar. Una arista no importa el orden. Estamos considerando gráficas no dirigidas. Entonces, esto es como conjunto. Entonces, podríamos estar haciendo como algún flip, ¿no? O sea, intercambiando los dos elementos que definen la arista, ¿no? Entonces, vamos a cambiar los lugares donde puse como paréntesis. Sí, estas son gráficas no dirigidas, entonces no importa el orden de los elementos. Eso es justo lo que podría salir mal, ¿no? El hecho de tener una acción que no es libre, podríamos estar intercambiando dos elementos de una arista. ¿Ok? Sí, gracias por la pregunta.
Un tercer ejercicio de esto es que todo subgrupo del grupo libre es isomorfo a algún grupo libre, ya sea finitamente generado o infinitamente generado. Esto resulta que no es como un comportamiento arbitrario, ¿no? En este punto 3 lo que estamos viendo es que todo subgrupo del grupo libre en dos generadores va a seguir actuando libremente en el grafo de Cayley. Este es un comportamiento bastante general que nos da el siguiente teorema. Un grupo es libre si y solo si actúa libremente por automorfismos en algún árbol. Entonces, la primera dirección, que es esta de acá, nos la está dando precisamente la construcción de F2 y pues estos tres ejercicios de alguna manera, ¿no? Entonces, si el grupo es libre, entonces lo podemos meter en F2 de alguna manera y pues ya está actuando en algún árbol de manera libre. El converso de este teorema es el que es como un poquito más complicado y es que si de alguna manera uno puede ver que estamos actuando libremente en algún árbol, pues resulta que el grupo es libre. Esto hago pequeña promoción a la plática que nos estuvo dando Israel el martes, día de ayer, para los que asistieron, en el que hacía él una pregunta más general de qué tipo de grupos son los que pueden actuar en árboles por automorfismos. La pregunta así de general pues es más complicada y pues bastante interesante, pero el hecho de agregarle aquí el adjetivo libremente, el hecho de no estar fijando ningún vértice y no estar fijando ninguna arista, nos da que las únicas posibilidades son precisamente los grupos libres. Son los únicos grupos que pueden estar actuando en árboles por automorfismos y de manera libre. Ok. Entonces, pues bueno, una pregunta muy general es, ok, sabemos que los grupos libres están actuando en árboles de manera libre. Pero bueno, o sea, esta pregunta en general es, si yo tengo un grupo, no tengo idea cómo es, pero sé que está actuando en algún conjunto, ¿habrá alguna forma de saber que el grupo con el que yo inicié es un grupo libre? Y la respuesta es que sí. Entonces, para eso, pues primero analizamos un poquito cómo está dada la acción en su gráfica de Cayley. Entonces, el grupo libre en dos generadores. En la gráfica de Cayley, podemos partir la gráfica en dos conjuntos, ¿no? Dos conjuntos de vértices con sus correspondientes aristas. Entonces, lo que podemos considerar son las líneas azules en este dibujo como conjunto B y las líneas rojas como conjunto A. Entonces, líneas azules básicamente lo que haces es estar, bueno, líneas rojas primero, lo que haces es estar multiplicando A o A a la menos 1. Te vas hacia la derecha o hacia la izquierda. Y pues eso no importa desde dónde partes, ¿no? Entonces, en esta notación, lo que estoy diciendo es, partimos desde una palabra W, digamos que esa palabra es esta de aquí. Entonces, digamos que este es W. Entonces, la línea azul correspondiente es hacer las multiplicaciones izquierda y derecha, multiplicaciones de A, del generador A, y multiplicaciones de su inverso.
Entonces, tal vez aquí en rojo, multiplicar por A significa irse a la derecha. Y multiplicar por A a la menos 1 significa irse a la izquierda. ¿Es eso? De la misma manera, las líneas azules, las líneas verticales, entonces aquí nada más para poder hacerlo en el dibujo, cambiamos la palabra, entonces W', digamos que W' es esta de aquí. Vamos a hacerlo con azul. Entonces esta es la palabra W'. Entonces multiplicar por B es irse hacia arriba. Y por B a la menos 1, pues es irse hacia abajo, ¿no? Entonces, esta descomposición nos da una descomposición completa del grupo libre, pensándolo en palabras. Y si uno le agrega las aristas, pues es una descomposición, de la gráfica de Cayley como dos conjuntos, ¿no? Y tenemos esta propiedad. Entonces, no importa cómo sea la palabra, si le agregas una A a la izquierda, ya brincaste para acá. Que es esta primer propiedad. El generador A manda el conjunto B al conjunto A. Muy sugestivo la elección de letras, ¿no? Misma manera, al momento de agregarle una B a la izquierda, pues ya estás cayendo al conjunto B. Y lo mismo con sus potencias negativas, ¿no? Esto, interesantemente, pues es un comportamiento bastante general que nos los está dando el siguiente resultado, que es conocido como el lema de ping pong, porque pues es un lema, pero bueno, aquí lo ponemos como teorema. Entonces, el contexto es el siguiente. Como les decía, uno parte de un grupo, no tienes idea en un inicio cómo es ese grupo, pero sabes que está generado por dos elementos, A y B. Sabes además que ese grupo está actuando en algún conjunto, X, y entonces repetimos la construcción que vimos en el árbol anterior, y eso es la existencia de dos conjuntos, A y B, pues tienen que ser no vacíos para que pues podamos trabajar con ellos. Y la única condición que estamos pidiendo es una condición mucho más débil. Acá arriba estábamos teniendo una descomposición completita. Acá no importa. Lo único que decimos es que B no esté contenido en A. Pueden compartir elementos, pero que no esté completamente contenido. Entonces la condición es la siguiente. Entonces para cualquier potencia entera, pues no cero. Entonces el generador A minúscula manda el conjunto B en el conjunto A. Y el generador B minúscula manda el conjunto A en el conjunto B. Esto con sus correspondientes potencias. Y pues la conclusión es bastante fuerte. Resulta ser que el grupo es el grupo libre en dos generadores. Y pues de hecho, si uno tiene eso, lo que vamos a tener es que en realidad está libremente generado por A y B. Entonces, lo ponemos aquí. Y G está libremente generado por A y B. Entonces, aquí está el dibujito, ¿no? Tenemos el conjunto B, tenemos el conjunto A.
Y entonces A y B están mandando los elementos de un lado a otro. Entonces por eso es es el lema del ping pong. Aquí les hice un dibujito. Entonces tenemos el cuadrito azul, que es el conjunto B, el cuadrito verde, que es el conjunto A. Y pues aquí tenemos a las biyecciones A y B mandándole los elementos de un lado a otro, ¿no? Entonces aquí está A, que le manda la pelotita hacia el conjunto B, y aquí está B, que le manda la pelota al conjunto A. Órale. Entonces, lo que tenemos aquí en esta pequeña esquina es una breve idea de cómo demostrar este resultado. La demostración general no es complicada, solo es como seguir esa idea. Entonces, la idea es la siguiente. Pues básicamente, para que el grupo sea libre, lo que tenemos que ver es que ninguna palabra no reducida, en el contexto que ya habíamos visto, es no trivial. ¿Sí? Las palabras como palabras reducidas, recordamos que, nada más por no usar palabras que podamos no estar recordando. Entonces, A, B, B a la menos 1, A cuadrada, B al cubo, A es no reducida. Sí, aquí tenemos como dos elementos que se anulan. Y pues la correspondiente palabra reducida es, pues quitamos esto, ¿no? Pues bueno, aquí aparece la potencia al cubo. Es reducida. Entonces, la demostración de este resultado, lo que tenemos que ver es que palabras reducidas no triviales no pueden ser el elemento identidad. O sea, no hay relaciones en sus elementos. Y pues, ¿por qué debería ser eso cierto? Pues lo que hacemos es aplicarle la palabra W al conjunto B. Bueno, en este caso eso funciona porque empezamos y terminamos con A. Ok, entonces al momento de aplicarle el conjunto B, pues estar jugando ping pong, pues a la menos 2 lo manda a A mayúscula, B lo manda a B mayúscula y A lo vuelve a mandar a A mayúscula. Entonces, si esta palabra fuera la palabra identidad, esto debería haber fijado el conjunto B. Pero eso no va a ser cierto, porque estamos jugando con contenciones y aquí es donde entra la condición B no está contenido en A. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de esa condición. Esa es la idea de por qué esta palabra es no trivial cuando se juega ping-pong con ellos. Y la demostración de este resultado en general básicamente es trabajar con esta misma idea en todos los posibles casos de las palabras. Súper, entonces tenemos un criterio bastante bueno para ver cuando un grupo pues actuando en algún conjunto resulta ser el grupo libre en dos generadores. Y pues un par de ejercicios para eso. Entonces tenemos dos matrices, triangular superior, triangular inferior. Eso dentro del grupo de matrices invertibles de 2 por 2. Entonces el grupo generado por esto va a ser todas las posibles multiplicaciones matriciales y con sus inversas. Resulta que este grupo es libre en estos dos generadores. Entonces, pues la sugerencia para la demostración de esto es jugar ping pong en esta mesa. Entonces, estas son transformaciones lineales. Transformaciones lineales que
que actúan pues en el plano R2 como transformación lineal. Entonces podemos tomar como el conjunto A como lo que está en medio de estas dos líneas. Estas dos líneas son pendiente 1 y pendiente -1, básicamente. Entonces, lo que está por debajo y lo que está por arriba, ¿no? Sería nuestra mesa de ping pong. Segundo ejercicio. Es un poquito, no un poquito, esto es mucho más complicado, pero en la sesión de ejercicios podemos discutir por qué esto debería ser cierto. Es que estas dos matrices de 3×3, entradas reales, definen un grupo libre. Y aquí lo importante no solo es que es un grupo libre, sino está actuando en la esfera unitaria. Esto, lo que uno puede ver es que son matrices ortogonales. En realidad, la transformación que está haciendo lo que corresponde es, corresponde a rotaciones. El hecho de que uno tiene un 1 aquí, lo que estamos haciendo es rotar en el eje X. Esta está rotando en el eje X con cierto ángulo. Y esta otra está rotando en el eje Z con cierto ángulo. Eso significa que está preservando la esfera unitaria. Y tenemos un grupo libre actuando ahí en la esfera unitaria. Por rotaciones. Eso es importante, ¿no? Entonces aquí una pequeña sugerencia para irlo pensando es iniciar con este punto, moverlo con estos elementos e intentar construir la mesa de ping pong. Eso, como decía, está un poquito más complicado, entonces en la sesión de ejercicios lo podemos discutir. Y entonces aquí una pequeña promoción respecto a por qué es importante esto. Esto va a ser como muy manoteado, no sin detalles de ningún estilo, pero la afirmación es que la acción libre en dos generadores en la 2 esfera es lo que permite dar estas descomposiciones paradójicas, la paradoja de Banach-Tarski. Esta paradoja, que en realidad no es una paradoja, es un resultado riguroso, lo que nos dice es que uno puede partir la bola unitaria sólida en... pues este dibujo es muy sugestivo, creo que son como 7 conjuntos, pero en una serie de conjuntos, reordenar estos conjuntos de manera que nos quede otra vez bolas sólidas, ambas del mismo radio y sin que les falte ningún pedazo, ¿no? Entonces, es una descomposición que se llama, que suelen llamarles, entonces, descomposición paradójica. Paradójica de la 2 esfera. O, pues bueno, si ya descompones la esfera, puedes descomponer como la bola sólida. Y, pues bueno, hay un video sugerido en YouTube que se llama The Banach-Tarski Paradox, del canal Vsauce. Está en inglés, pero si uno puede librar ese pequeño obstáculo, está excelentemente explicado, muy intuitivo y con dibujos bastante padres. Entonces, muy recomendado. La palabra clave técnica aquí es que el grupo libre en 2 generadores es no promediable. En inglés se usa la palabra non-amenable. Y, pues bueno, un comentario así bien
bien rápido es que uno lo primero que pensaría es que esta descomposición es imposible porque no se está preservando el concepto de volumen. Precisamente el grupo libre es no promediable porque no, la acción no va a preservar una buena noción de volumen o de área, y por eso no hay contradicción. Entonces, pequeño comercial para los que quieran saber más al respecto. Es un mundo muy, muy interesante. Y pues bueno, todo esto derivado de este ejercicio. Grupo libre en dos generadores sí actúa en la dos esfera y por rotaciones, de hecho. Ok. Si Jesús no ha dicho nada es porque no hay preguntas hasta el momento. Entonces, nos Ninguna brincamos. nueva pregunta. ¿Perdón? Ninguna nueva pregunta. Perfecto, perfecto. Entonces, nos brincamos a lo que sigue. Como les decía, las acciones las podemos pensar preservando estructuras de muchos estilos. Lo que nos interesa hoy es el concepto de acción isométrica, ¿no? En espacios métricos. Es un espacio métrico, pues tenemos la noción de distancia y pues la acción es isométrica si no solo estamos actuando por biyecciones, sino pues las distancias se preservan. Mover dos elementos van a tener la misma distancia al momento de haberlos movido que antes de moverlos. Es esto de aquí. Es una acción isométrica. Y pues bueno, recordamos de la sesión 1 que un grupo finitamente generado contaba de manera natural con un concepto de distancia, de métrica, que es la métrica de palabras. Métrica de palabras, y aquí está el detalle que la vez pasada yo lo hice por la izquierda. Otra vez cuestiones de notación. Entonces lo corregimos. Aquí estábamos usándolo por la derecha. Como decía, no cambia mucho. Solo al momento de tomar acciones hay que tomar acción izquierda, acción derecha, correspondientemente, ¿no? Entonces, métrica de palabras es cómo podemos llegar desde un elemento G a un elemento H, multiplicando por elementos del conjunto generador. Habíamos visto que con el concepto de gráfica de Cayley, esta distancia es básicamente la distancia que está en la gráfica. ¿Cuáles son los posibles caminos que podemos tomar? Y pues el más cortito, ¿no? El hecho de tomar multiplicación por la derecha de los generadores nos permite hacer una acción izquierda en el grupo, y esta acción va a ser por isometrías. Entonces, otra vez, como comentando la pregunta que me habían hecho, no es que multiplicación izquierda induzca la acción, sino que nos permite que todo sea compatible, ¿no? Entonces aquí tenemos como entre paréntesis, lo podemos poner como compatibilidad. De multiplicaciones. Compatibilidad de multiplicaciones, pues correspondientemente por izquierda o por derecha. ¿Ok? Entonces este es un ejemplo de acción isométrica de un grupo finitamente generado. Entonces tenemos la siguiente pregunta, pues bastante general. Si un grupo es finitamente generado y podemos actuar de manera isométrica en algún espacio isométrico, perdón, estoy mezclando palabras.
lo repito de nuevo. Si tenemos un grupo finitamente generado y actuamos en algún espacio métrico por isometrías, entonces de alguna manera ya tenemos dos espacios métricos. Tenemos el espacio métrico donde estamos actuando, el espacio métrico del grupo mismo, y de hecho tenemos una acción isométrica en ambos. En la parte del grupo lo que tenemos es multiplicaciones izquierdas. Entonces, pues una pregunta muy, muy general es, pues, ¿qué tanto lo podemos comparar? Esta pregunta es demasiado general y pues vamos a responder un contexto en el que se puede decir algo. Un contexto bastante particular, pero pues bueno. Ahorita regresamos a esta pregunta. Antes de eso, pues un puño de ejemplos, ¿no? Tenemos pues la acción del grupo de los enteros en los reales con la distancia dada por el valor absoluto. Entonces aquí nada más para que no quede duda, ponemos cuál es la distancia. Entonces la distancia de algún X a un Y, pues nos la induce dos cosas. El valor absoluto y la operación de grupo aditivo. Ajá, entonces el hecho de que estamos escogiendo precisamente la distancia, la distancia como dada por precisamente la operación de grupo y un valor absoluto, pues la acción es isométrica. Z está actuando simplemente por traslaciones, izquierdas o derechas, dependiendo del signo. Y pues esto se generaliza a los productos cartesianos, ¿no? Zn actúa en Rn, simplemente desplazando cada coordenada. Misma cosa, la distancia está inducida por ahora la norma. Nada más por no dejar, pues aquí la norma de esto, pues está dada por distancias euclidianas, ¿no? Es decir, pues raíz cuadrada de x1 al cuadrado más xn cuadrado. Es una acción isométrica, porque de nuevo la distancia nos la está dando pues esta norma, pero a la vez también la estructura de grupo aditivo de Rn. Y podemos hacer combinaciones de este estilo, o sea, no es necesario que escojamos la misma potencia en el producto cartesiano. Podríamos simplemente agarrarnos z y trasladar en alguna de las coordenadas. Esta sigue siendo una acción isométrica. Lo vuelvo a repetir. El hecho de que sea isométrica viene dado porque la acción es por precisamente la estructura de grupo y la distancia es compatible con esa estructura de grupo. Ok, entonces tenemos otra más que es una un poquito más complicada, los enteros actuando en el círculo unitario. Podemos tomar el círculo unitario dentro de los complejos. ¿Dónde está el? Con bueno, esta notación es un poquito engañosa. Vamos a hacerlo bien. El círculo es este conjunto, ¿no?
Entonces, la distancia aquí está dada por el módulo de los complejos. La acción es simplemente rotar. Esta multiplicación por esta exponencial es hacer una rotación. Ahora aquí lo interesante es que uno puede escoger rotaciones complicadas. Si nos agarramos un número irracional, pues esto, no importa cuántas veces lo iteres, nunca va a ser un múltiplo de 2pi y por lo tanto nunca se va a cerrar. Esta rotación va a estar dando vueltas indefinidamente ahí en el círculo. Entonces eso es una acción bastante complicada. Y hablando de acciones complicadas, pues tenemos la del ejercicio 5. En el ejercicio 5 tenemos un ejemplo de un grupo libre. Aquí nos acordamos que Z también es un grupo libre en un generador. Entonces, este punto 5 de alguna manera estamos generalizando el punto 4. Entonces tenemos un grupo libre en 2 generadores, ahora actuando en algo 2-dimensional. Y como decía, las matrices son rotaciones. Las rotaciones preservan distancias. Entonces tenemos una acción isométrica en la esfera, en la esfera unitaria, por isometrías. La acción va a ser bastante complicada, como ya decía la referencia, pues esto induce descomposiciones paradójicas. Y pues bueno, ¿qué se puede decir al respecto de esto? Manuel, Sí, me mandaron un comentario en el chat que al parecer no están entendiendo bien cómo es una acción. O sea, a lo mejor y repetir un poco la definición claro, y un poquito más los ejemplos. claro. Vamos a abrir una página aquí. Entonces, comentarios sobre acciones. Ok, entonces, como decía, tenemos un grupo actuando en algún conjunto. Es acción. Sí. Pues bueno, aquí podemos aprovechar para decirlo de varias maneras, ¿no? Entonces, espero esto no entorpezca más como la idea, pero vamos a ponerle notaciones. Vamos a decir que tenemos en un primer inicio un homomorfismo en el grupo simétrico del conjunto X. Entonces, homomorfismo. ¿Y esto qué significa? Espero no les moleste mucho, hay ruido en la calle y pues cosas que no se pueden evitar. Pero bueno, entonces, en particular, si agarramos un elemento del grupo, entonces al mandarlo al grupo simétrico, lo que nos está dando es una función biyectiva de x en x. Función biyectiva. Entonces, la parte técnica de ser homomorfismo significa cuando tomamos multiplicaciones de elementos en el grupo, lo que corresponde es a composición de funciones. Otra manera de decirlo es la siguiente. Tenemos el grupo, tenemos el conjunto, podemos considerar su producto cartesiano y dar una función que va de estos dos al conjunto X. Entonces agarramos un elemento del grupo, un punto en el conjunto. Entonces, ¿a dónde lo vamos a mandar? Pues podemos agarrar esta función
esta es una función que va de x a x, entonces al momento de evaluarlo en el punto x minúscula, nos da otro punto del conjunto x. Entonces esto nada más para ahorrar notación, lo que nos está diciendo es, esto podemos ponerle como un punto gordito. Lo que estamos diciendo es, agarramos un punto, agarramos un elemento y lo movemos. Al moverlo, eso nos va a dar otro punto del conjunto X y pues esa es la acción. Entonces, en el ejemplo, podemos ver el ejemplo 1. Entonces, ejemplo 1. Entonces, en esta notación, lo que estoy haciendo es precisamente hacer la notación con el conjunto, con el punto 2, con este de aquí. Entonces, la Manuel, acción, ¿sí? perdón que te interrumpa otra vez. Me mencionan que si puedes repetir que es en el punto 1 que es S sub X. Ok. Tal vez esa es como la confusión de todo. Vamos a movernos un poquito a la izquierda para que haya espacio. Sí, se entiende que no quede claro porque aunque sí lo he escrito, pues es complicado recordar cosas que se escribieron y que ya no los estamos viendo, ¿no? Entonces, S sub X es una de las posibles notaciones para lo que se conoce como el grupo simétrico del conjunto X. ¿Qué es esto? Son las funciones que van de X a X y F es biyectiva. Entonces, esto es un conjunto de funciones, es un grupo porque podemos operar dos de estos, simplemente la composición, es la composición y pues bueno, es el grupo simétrico. A estas biyecciones luego se le llaman permutaciones porque pues una biyección lo que te hace es agarras elementos del conjunto X y los mueves, ¿no? Los mueves mediante la función. Son las posibles permutaciones. Ok, entonces, perdón. Esta es una posible definición de acción que a mí no me gusta mucho porque es un poquito obscura eh, al momento de pensarlo intuitivamente, pero es muy precisa al momento de ser como riguroso. Cuando dices las cosas de manera rigurosa, es muy, muy precisa. A cada elemento del grupo le asocias una biyección y esa correspondencia preserva estructura de grupo. El punto 2 me gusta un poquito más. Precisamente es agarrar elementos del grupo y agarrar elementos del conjunto y moverlos. Esa es una acción. Esta notación nos está dando la equivalencia del punto 1 al punto 2. Y pues bueno, estaba a punto de hacer el ejemplo en los enteros. Entonces, ajá, ¿qué estoy haciendo? Ok. Ok. Entonces, podemos decir que pues, la acción está dada por, y aquí estamos usando la notación del punto 2. Entonces, un número natural
actuando. Entonces aquí este es un punto gordo, que es esto de aquí, actuando en un real X, elemento del grupo, elemento del conjunto. Esto podemos poner, esto está en el grupo, esto está en el conjunto. Pues nos debe dar algo en el conjunto mismo, ¿no? Entonces es simplemente la suma. Si quieren escribirlo con el punto 1, pues, bueno, pues es básicamente lo mismo, ¿no? El homomorfismo esto es para n en los enteros, x en los reales. A un entero le asocias una biyección de los reales. ¿Cuál es esa biyección? Pues a x lo mandas a x más n. Entonces, ese es el concepto de acción. No sé si estoy como revolviendo más las cosas, pero intuitivamente es eso. Tenemos un conjunto y tenemos un grupo. Entonces, el grupo lo que hace es mover elementos del conjunto a otros elementos del conjunto. Está moviéndolos, está permutando las cosas. Entonces, si no queda claro y quieren que diga un poquito más, pueden decírselo a Jesús en el chat. Y si sí, pues perfecto. Sí quedó claro. Al parecer la persona que hizo la pregunta ya le quedó mucho más claro. Ok, perfecto. Perfecto. Dicho Entonces, eso, hay esa es la otra acción. pregunta. Ajá. Sí. Me dicen, entonces, todo esto de las acciones es tomar un subgrupo de S sub X y asociarlo, vía isomorfismo, a un grupo más conocido o fácil de describir. Sí, es una manera de decirlo. Aunque yo lo diría distinto. Tenemos la asociación es en el otro sentido. Tenemos un grupo conocido y ese lo queremos ver como vía isomorfismo, como un subgrupo de S sub X. O sea, esa es como tal vez la dirección a pensarlo, pero es la idea. Tienes como los posibles subgrupos de S sub X y grupos conocidos. ¿Cómo los puedes asociar? Es una manera de pensarlo. Y bueno, no siempre puede ser isomorfismo, ¿no? A veces puede ser Sí, biyectivo. tienes toda la razón. En la definición es un homomorfismo. Podríamos estar perdiendo información ahí. Tal vez valga la pena decirlo. Eh, Sí, ¿por qué no? Vamos a complicar un poquito las cosas, esperemos no demasiado. Entonces, observación. Entonces, una acción, digamos con la notación S sub X, no necesariamente es inyectiva. Eso significa que podemos estar perdiendo información. Pues usando los ejemplos que ya tenemos, lo que podemos hacer es combinar el punto 2 y el punto 3. Entonces podríamos tomar Z2 actuando en R2, pero la acción pues es medio tramposa. Con acción, entonces tenemos una pareja de números enteros actuando en una pareja de números reales y lo que hacemos es nos olvidamos de la segunda entrada. Entonces tenemos X más N, Y. Es una acción un poquito tramposa porque uno diría, ay, pues es que la primera entrada es la que verdaderamente está actuando.
Pues sí, exacto. Entonces lo que estamos haciendo es mandar Z2 a un subgrupo del grupo simétrico S sub X, pero no es un isomorfismo. Estamos perdiendo información. Entonces, aquí podemos poner como observación. Entonces, los elementos, entonces tomar 0, m en Z2 con m en Z, actúan trivialmente. Trivialmente. Entonces, es algo a considerar, ¿no? Una acción podríamos estar como ahí perdiendo información tal vez. Bueno, entonces es eso. Y pues bueno, aquí tenemos el puño de ejemplos en los que la acción no es, no perdemos información. Ok. Bueno, sí lo pongo. Nada más aquí como, como un comentario, nada más para los que no lo sepan, pues lo tengan. Entonces, notación. Si ρ de G en S de X es inyectivo, o sea, no estamos perdiendo información, entonces la acción se llama fiel. Entonces la fidelidad es pues que no estamos traicionando elementos, ¿no? Es una forma de decirlo. Aquí de alguna manera estamos traicionando estos elementos porque pues es como si no existieran. Cuando no perdemos información, que corresponde a que el homomorfismo que induce la acción es inyectivo, se llama fiel. Todos estos ejemplos son acciones fieles. Entonces, gracias al comentario de Jesús y a las preguntas. Ok. Bueno, entonces voy a hacer un recordatorio de algo que es un punto técnico que yo les sugiero no le pongan demasiada atención. Entonces, dos espacios métricos se llaman cuasi isométricos. Entonces, la notación es una que ya estuvimos usando. X, D es cuasi isométrico a Y, ρ. Entonces, dos espacios cuasi isométricos. Si existe una función que cumple estos dos puntos. Otra vez, yo sugiero que no le pongan demasiado empeño en entender esto. Básicamente lo que nos está diciendo es, tenemos la distancia ρ, tenemos la distancia d, y hay forma de compararlos con cierto ruido, tal vez con algún rescalamiento, y tal vez sumando y restando cosas. Y este último punto que es como que cubre todo. En fin, esta es como la noción de cuasisometría. Cuando se les pase las notas pueden leerlo con cuidado, pero vamos a quedarnos solo con la intuición. Entonces ya habíamos hecho unos dibujillos para los números reales. Vamos a repetir esa misma idea ahora con la retícula de puntos enteros en dos dimensionales, en R2. Entonces la idea es que estos dos sí son cuasi isométricos. Y la forma de proceder es la siguiente. Este rescalamiento de aquí lo que nos dice es precisamente un rescalamiento de los puntos que viven aquí. Entonces, si uno hace un rescalamiento,
menor que 1, lo que está sucediendo es que estamos haciendo que los puntos estén más cercanos. Entonces aquí está un primer rescalamiento, un segundo rescalamiento, y pues así se puede ir uno. Puedes ir haciendo rescalamiento, 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 hasta que te acerques lo suficientemente a 1 como para que la retícula de puntos enteros y el plano 2-dimensional se vean igualitos, al menos sin usar lentes, ¿no? Aquí un pequeño comentario. En realidad Z2 debería ser solo como las esquinas de los cuadrados, ¿no? Este dibujo de aquí es la gráfica de Cayley. Entonces lo pongo aquí como comentario. Ups. Entonces, observación. Entonces, esta es la... bueno, esto es Cayley de Z2. Z2. Con el conjunto generador, pues los canónicos, ¿no? E1, E2. Listo. Entonces, ahora sí es un dibujo que corresponde. Pues la gráfica de Cayley, pues podemos irla rescalando, 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 hasta que la verdad es que esta retícula ya no veamos diferencia entre este dibujo y el plano como tal, visto en un color negro, ¿no? Esa es la idea de cuasisometría, y es como la que queremos explotar el día de hoy. Un par de ejemplos en donde algo pues va a ser bastante trivial, la verdad. Resulta que el círculo S1 es cuasisométrico a un punto. Entonces, desde el punto de vista de las cuasisometrías, es como si fuera algo cero dimensional. Y pues bueno, la cosa es que pues sí, rescalar, 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 se va hasta un punto. Lo mismo con la 2 esfera, con la esfera de puntos de radio 1. Lo mismo, entonces podemos ir rescalando, rescalando, rescalando y se van hasta un punto. Entonces, desde el punto de vista de la cuasisometría, estos dos espacios son puntos. Son poco interesantes, por así decirlo, desde ese punto de vista. Un dibujo todo feo que les enseñé el lunes es que los enteros, pues repetimos el proceso, es cuasisométrico a la recta real. Y pues concluí, bueno, enunciamos el siguiente resultado, que si recuerdan del resumen que había puesto para el minicurso, era como el punto más importante que queríamos ver, que era el teorema de Schwarzschild. Entonces, ese es el contexto. Tenemos un espacio métrico. Por el momento ignoren las palabras que no conozcan. Entonces, un espacio métrico, un grupo G, quién sabe qué dice aquí, actúa por isometrías, tal que este cociente es compacto, lo que eso signifique, y listo. Esas son todas las posibles condiciones que uno le está pidiendo. Primer conclusión. G es finitamente generado. Entonces, eso no era un requisito para empezar, pero resulta que sí va a ser. Y pues uno puede tomar la acción, si te fijas en un solo punto y mueves todo. Resulta que esta es una cuasi isometría. Entonces, nada más me voy a regresar poquito. Vamos a hacer puntos gordos. Entonces, si este de aquí es x0, entonces todas las posibles esquinas va a ser la órbita. O sea,
Z2 moviendo este punto X0 es precisamente Z2. Sí, entonces nada más es como para comparar con un ejemplo conocido. Pues el teorema de Schwarz-Milnor lo que nos dice es que bajo estas condiciones encerradas en cuadros negros, pues vamos a tener un comportamiento similar. Entonces, ¿qué significa cuasisometría? Si G es finitamente generado, pues ya podemos hablar de métrica de palabras. Entonces, nada más por no dejar sin escribirlo. Pues en particular, el grupo con la métrica de palabras de cierto generador es cuasi isométrico a este espacio métrico. Ok, entonces este es un resultado súper importante y lo que quiero es, en lugar de definirles así nada más todas las propiedades, irlas viendo con ejemplos. Entonces, sección de ejemplos. Tenemos la acción que ya les había dicho, Z2 en R2. Y bueno, lo que uno puede ver es que si nos agarramos un cuadrito, con este cuadrito llegamos a cualquier lado mediante la acción. Entonces, en realidad es como agarrarse nada más este cuadrito, pero pues este dibujito lo que nos está diciendo es la línea azul de la izquierda y la línea azul de la derecha se conectan mediante una traslación por el grupo Z2. Y de la misma manera, la línea verde de arriba se conecta con la línea verde de abajo mediante una traslación. Entonces, trasladas horizontalmente y verticalmente. Entonces, el cociente nos lo da de pues, pegar este cuadrado con estas reglas. Entonces, si pegamos las líneas azules, lo que nos da es un cilindro. Y si unimos los bordes de ese cilindro, lo que nos da es una dona, un toro. Entonces, este cociente es compacto. Una pequeña observación, nada más para no meterse en problemas con topología de este conjunto. Una forma de decirlo es que este conjunto es compacto si solo si, pues uno puede encontrar algún conjunto, quién sabe cómo sea, pero algún conjunto compacto, de manera que podemos cubrir todo el espacio moviendo ese conjunto. Pues en este caso, la D es precisamente este cuadrito. Este cuadrito pues, es algo compacto y podemos obtener todo el plano moviendo ese cuadrito, ¿no? Entonces, esa es la condición para compacidad del cociente. Ejemplo 2. Entonces, bueno, ahorita regreso a eso. Ejemplo 2, gráfica de Cayley del grupo libre como conjunto X y pues F2 como grupo. Entonces, pues F2 es un grupo. Podemos conectar cualesquiera dos elementos con alguna multiplicación. Entonces, al momento de tomar el cociente, todos los vértices, todos los puntitos, se convierten en solo uno. Ups. Se convierten en solo un punto. ¿Están? Y las aristas, pues, resulta que vamos a poder conectar casi todas, salvo estas dos. Entonces nos quedan el cociente es como, como dos círculos pegados ahí por un vértice. Círculos tal vez un poquito deformados. Ese es el cociente, ¿no? Una pequeña, bueno, aquí hacemos una pequeña pausa para decir
otra de las dos nociones que aparecen en el teorema. Un espacio métrico es propio si las bolas son compactas. En este caso, pues las bolas en F2 son crucecitas de este estilo. Entonces son, pues sí, son compactas. Geodésico significa cualesquiera dos puntos se pueden unir por un camino minimizando distancias. Entonces aquí en este ejemplo del grupo de la gráfica de Cayley va a ser bastante evidente. Entonces cogemos el color verde. Entonces, si agarramos este punto de aquí y este punto de acá, entonces una geodésica, una trayectoria que minimice distancias, va a ser esto. Pues ya, hay que usar opción de línea, ahí está. Esta y esta. Entonces, esta línea verde es geodésica. Entonces, espacio métrico propio y geodésico simplemente significa eso. Las bolas no son demasiado grandes. Y pues existen trayectorias que minimizan distancias. Un no ejemplo. Un ejemplo donde no se va a cumplir el teorema de Schwarz-Milnor es esta acción que les puse, que les dije, pues es bastante complicada, ¿no? Z, los enteros, no es cuasisométrico a el círculo, porque los enteros eran como la recta real y el círculo era como un punto nada más. Entonces, no se va a cumplir y el problema es que Z se mueve de manera complicada. O sea, de hecho, tiene imagen densa. Lo que significa es que si agarras un punto, mueves ese punto con la acción y te llena todo el círculo en el sentido que es denso, ¿no? Entonces, es una acción complicada. El teorema de Schwarz-Milnor nos dice que debemos evitar esas acciones complicadas. Y aquí es donde entra la noción de acción propia y discontinua. Entonces aquí, pues era una acción densa, todo se estaba juntando con todo de manera cada vez más cerquita. Esto de acción propia y discontinua lo que nos dice es que hay que darle espacio para que respire. ¿Sí? Entonces aquí está la definición formal. Si tienes una acción en un espacio métrico y tienes algún conjunto compacto, puede ser una bola, por ejemplo. Entonces, si te fijas, todos los elementos del grupo que mueven la bola muy cerquita, es suficiente para que haya intersección. Entonces, no debe haber demasiados de estos. Este conjunto es finito. Aquí está el dibujo de lo que significa. Entonces, tienes la bola B negra. Tienes la bola B negra y pues la mueves con los elementos del grupo. Eventualmente vas a tener como cosas, vas a tener como cosas disjuntas. Es una por acá, otra por acá, otra por acá. Entonces, ponemos en amarillo todas las que caen fuera. Y las que van a estar intersectando a B solo es una cantidad finita. Entonces, esta es una manera de asegurarse, de darle espacio que de alguna manera los puntos respiren, ¿no? Susana a distancia si quieren. Pero bueno, pues ahí está. Es la definición de acción propia y discontinua. Y era la última condición que teníamos para el teorema de Schwarz-Milnor. Antes de ver más ejemplos, vamos a regresarnos a leerlo otra vez. Entonces, teorema de Schwarz-Milnor. Tenemos un espacio métrico
geodésico y propio. Entonces aquí me falta una coma porque son dos propiedades distintas. Geodésico, propio. Geodésico y propio, pues era eso. Las bolas son pequeñas. Existen trayectorias que minimizan distancias. El grupo E actúa propia y discontinuamente. Eso intuitivamente es pues que moverte con el grupo tiene que darle espacio de que respire. Por isometrías en el espacio métrico, y el cociente es compacto, ¿no? Como teníamos en el caso de Z2, que hay un cuadrito que cubre todo. Pues eso es como la compacidad del cociente. Entonces, listo. Resulta que el grupo es finitamente generado. Consideramos su métrica de palabras y se tiene una cuasisometría del grupo con el espacio métrico. Entonces, es una respuesta muy completa, muy buena respecto a cómo compararlos, ¿no? Ahora, la pregunta que surgiría es, pues, ¿por qué me interesa esta comparación? Pues la respuesta es que podemos tener grupos complicados y espacios métricos que no son tan complicados, que uno entiende mejor. Entonces, si sabemos que son cuasisométricos, listo. Vamos a ver unos ejemplos de eso. Para ver esos ejemplos, voy a darles unas ideas que pues no voy a formalizar. Si alguno de ustedes ya vio un curso de topología algebraica, ya sabe que es un grupo fundamental, pues listo. Si no, no importa. No importa, no importa. Vamos a ver este ejemplo. Los enteros Z2, lo que teníamos era que estaba generado por dos elementos, A y B, y esos elementos tienen que conmutar, ¿no? Era la condición de generadores y relaciones. ¿Cómo podemos ver en este dibujito esta construcción del grupo? Pues resulta ser que nos la está dando este cuadro. Esta palabra B a la menos 1, de hecho aquí me equivoqué. Me equivoqué. Z2, la condición de conmutatividad es que esto sea la identidad, ¿no? AB es igual a BA, es lo mismo a que esta palabra sea la identidad. Entonces, esto lo podemos ver en este dibujo de aquí. Ponemos en rojo. Aquí tienes A. Aquí tienes B. Aquí tienes... ajá. Y me equivoqué porque hice el dibujo mal. Entonces... ¿qué estoy haciendo? Ya vi por qué. Perdón. Estoy haciendo un relajo, pero ahorita regresamos a esto. De hecho, lo que quería ver era en este dibujo. Perdón. Relajo. Otra vez. Tenemos Z2 está dado por dos generadores con la relación de conmutatividad, que es esto de aquí. Y pues bueno, esto igual a la identidad nos lo está dando este cuadrito de aquí. Entonces, la palabra AB a la menos 1, B a la menos 1, la obtenemos de recorrer A, B, A a la menos 1, estamos viajando en sentido opuesto, y B a la menos 1. Esto está acotando un cuadrito. Hay un truco ahí en topología que nos dice que eso tiene que ser trivial. Y listo, nos da esta condición. Es el ejemplo de Z2. El ejemplo del grupo libre lo obtenemos de la misma manera. Ahora usamos el color verde. Entonces tenemos dos lazos aquí. Puedes irte en A, puedes usar B, puedes usar A a la menos 1, B a la menos 1,
muchas veces B, muchas veces A, todo eso. Todas las posibles combinaciones que tengamos. Y esas nunca van a ser triviales porque, a diferencia de Z2, este no está relleno. Hay un hueco ahí. Entonces, eso es lo que nos da la condición de que aquí no hay relaciones. Y pues bueno, una vez que entendemos más o menos vagamente esta idea, podemos usar más ejemplos. Entonces, ahora sí, perdón, la botella de Klein. Existe una acción de este grupo, G dado por generadores y relaciones, dos generadores, esta relación. Se parece mucho a Z2, pero aquí no nos aparece un -1. La acción va a ser de manera que podemos partir en cuadritos, pero el pegado es distinto. Entonces aquí el pegado es, los verticales se pegan como van, pero los horizontales hay una inversión, ¿no? Entonces aquí está la palabra no trivial y eso es ir con, partimos aquí, A, B a la -1. Aquí este cuadro sí está rellenito, entonces por lo tanto esta palabra sí se vuelve trivial. Ese es el grupo de Klein, que viene de la botella de Klein precisamente. Aquí, en el Centro de Ciencias Matemáticas tenemos una fuente muy bonita en la que está una representación de este pegado, que es la botella de Klein. Y pues bueno, ahí pueden divertirse un rato en internet buscando imágenes de esto. Otro ejemplo con esta construcción. Para los que estuvieron entrando a la sesión de minicurso de Jesús, saben lo que es el plano hiperbólico, la geometría hiperbólica. Los que no, pues no importa, simplemente es algo, es una geometría ahí que las trayectorias geodésicas vienen dadas por arcos de círculo. Entonces es algo así, ¿no? Arcos de círculo, ortogonales a la frontera. Entonces, copiando la idea de Z2 y de la botella de Klein, lo que uno puede intentar hacer es agarrar un octágono cuyas caras sean no rectas, sino precisamente estas círculos ortogonales a la frontera y hacer reflexiones. Entonces me tardaría demasiado haciendo el dibujo, pero vamos a hacer una reflexión respecto a este. Entonces es uno... ¿dónde está el cursor? Entonces, haciendo una reflexión, aquí nos aparecería otro octágono, ¿no? Sería algo así. No sé, 1, 2, 3, 4. No me va a quedar. Pero bueno, 1, 2, 3, 4. No sé, no me quedó. A ver, otra vez. Así, estos son 2. 2 y 2. Algo así. Entonces esto es 2 y 2. En fin. Uno puede buscar en internet imágenes mucho más bonitas, pero lo que hacemos es ir haciendo reflexiones en cada una de estas líneas y reflexiones cada vez más grandes hasta que cubras todo el círculo. Eso nos da un grupo misterioso actuando en el plano hiperbólico. Precisamente el hecho de que tenemos un pegado, podemos repetir el argumento anterior y ver que generadores y relaciones nos lo está dando por esto de aquí. 4 generadores y una relación ahí. La relación está dada de repetir
ver la frontera de este círculo. Perdón, de este octágono. Ok, entonces este es un grupo misterioso. Esto es lo que les decía, es un grupo bastante misterioso, pero el teorema de Schwarz-Milnor, este va a cumplir todas las condiciones. El cociente resulta ser esta cosa, que es la superficie compacta de género 2. O sea, tenemos una superficie con dos asas. Y pues el teorema de Schwarz-Milnor es que este grupo, quién sabe cómo sea, es cuasisométrico a el plano hiperbólico. Entonces, para los que entraron al curso de Jesús, vieron que este espacio es mucho más manejable. Se puede decir un montón de cosas. Ok, entonces, esos son los ejemplos que les quería dar. Un par de ejercicios nada más para divertirnos mañana. Dado un grupo y un subgrupo, entonces se dice que el subgrupo es de índice finito si su cociente es finito. Y un grupo es virtualmente libre si existe algún subgrupo del grupo que es libre y además que es de índice finito. Entonces, ejercicios, grupos finitamente generados y algún subgrupo de índice finito, entonces ese subgrupo tiene que necesariamente ser finitamente generado. Habíamos visto que esto no era como trivial. De los ejercicios que estuvimos viendo el lunes es que F2 es finitamente generado, pero F infinito aquí metido no lo es. O sea, hay subgrupos que no son finitamente generados, pero agregándole esta condición de índice finito resulta que sí, ya lo van a hacer. Otro ejercicio es que este grupo de matrices con entradas enteras y determinante 1, denotado SLNZ, es un grupo bastante interesante y bastante complicado. Lo que podemos asegurar es que no es virtualmente libre. No es libre, no hay algo libre ahí de índice finito. Aquí hay una sugerencia para cómo podríamos proceder a probar eso. Ya lo veríamos en la sesión de ejercicios. Y pues un comentario. Un comentario es que cuando n es igual a 2, aquí estoy poniendo mayor o igual que 3, cuando n es igual a 2, este sí es virtualmente libre. Entonces, en los ejercicios pusimos este subgrupo generado por dos matrices. Resulta que pues vamos a probar que es libre y resulta que es de índice finito. Entonces, este grupo de matrices cuadradas en 2 por 2 con coeficientes enteros, determinante 1, es casi un grupo libre. Ok. Y pues bueno, voy a tomar una pausa de 1 minuto para pasar al baño. Y mientras pueden pensar si tienen dudas al respecto y ya regreso. Y gracias por la aclaración. Ese es como lo que suele llamársele virtualmente. Es casi, ese es el adjetivo que le estás poniendo, salvo pues índice finito, ¿no? Ok, entonces, Por ¿hubo cierto, preguntas? Manuel, me acaban de hacer una pregunta. Por ejemplo, R2 tiene la norma euclidiana o usual y la norma max, por mencionar dos. Sí.
Z2 con la suma es cuasi isométrico a R2 con la norma euclidiana. Pero ¿qué Claro. pasa si se cambia la norma, por ejemplo, a R2 max? ¿Existe algún grupo para el cual sea cuasi isométrico? Ajá. Pues en realidad, sí. eh, este es como un mal ejemplo porque todas las posibles normas de R2 son compatibles. Las bolas tienen distinta forma, pero son compatibles. ¿Puedo ponerlo como un comentario escrito para que no quede al aire? Una observación. Entonces, sí, tenemos como esto y esto. Oh, en fin. Si esto es la norma euclidiana, digamos, euclidiana de, pues no solo R2, Rn, y Rho es otra norma. Entonces, pues bueno, se va a tener cuasi isometría. X menos Y menor o igual que una constante, Rho X menos Y, la misma constante entre C, Rho X menos Y. Entonces, para todo X, Y en Rn, y pues aquí existe C positiva. Todos son equivalentes. Esto es para N. Un curso de análisis funcional precisamente es el estudio de ver que esto ya no pasa para cuando estamos en dimensión infinita. ¿Sí? Los espacios de Banach ya las normas cambian y pues se complica, ¿no? Pero en particular R2 y pues Rn, todos los finitos, sus normas son equivalentes. Sus normas son equivalentes y, pues bueno, en particular se va a tener cuasisometría. Y esto podemos ponerlo como un comentario. Un segundo comentario es que Rn mismo actúa en Rn con una norma. O sea, en lugar de considerar solo puntos enteros, puedes considerarlo completito. Pues aquí ya no podemos pensar nada definitivamente generado ni nada, pero lo que sí podemos decir es que actúa por isometrías. Por isometrías. Entonces, la cosa es que la distancia la estamos escogiendo usando la operación aditiva. Entonces, aquí nada más para aclarar, esto es Rn como grupo pensado con la suma. Este es un comportamiento general que también vamos a tener, pero lo menciono solo si no hay otra pregunta. Ya no hay más preguntas en el chat. Ok, perfecto. Entonces, 8 minutos. Yo creo que podemos hablar un poquito sobre tipo de crecimiento. Muy garabateado, pero bueno. Tipo de crecimiento. Cuando estamos en el espacio métrico como tal, en general está un poquito más complicado, pero vamos a partir en R2. Lo que uno puede considerar es la función
vamos a llamarle, vamos a ponerle un nombre, Rho en Rn. Entonces, para cierto radio, lo que hacemos es el volumen de la bola de radio R centrada en 0. Esto pues con la norma euclidiana, ¿no? Si quieren. ¿Cómo crece este volumen? Pues sí, ¿para qué nos vamos a R2? A Rn, perdón, podemos usarlo en R2. Pues, ¿cuál es como el área? Aquí no es volumen, sino es área. Entonces, área. Entonces, bueno, para estos que podemos dibujar, que es un círculo, pues agarramos el radio. Y pues el área es como pi por radio al cuadrado, ¿no? No importa la constante pi porque estamos pensando en cosas cuasi isométricas. Ya el lunes hablamos sobre posibles equivalencias de funciones. Esto está creciendo como, entonces es cuasi equivalente a la función que simplemente es tomar r al cuadrado. Ahora, interesantemente, esto también era lo mismo que, eso era uno de los ejercicios de la vez pasada. Si nos agarramos el grupo finitamente generado Z2 y nos fijábamos cómo iban creciendo los elementos, resulta que también era cuadrático, era el polinomio. ¿Por qué va a ser eso cierto? Vamos a recuperar un poquito la imagen que estamos usando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Lo hacemos más pequeño. Pegar. La hacemos más pequeñita. Y pues simplemente estas dos formas de medir crecimiento, pues nos lo da la cuasisometría. Básicamente estás creciendo en radio. Mejor lo hago afuera. Pues. Paciencia, paciencia. Ahí está. Entonces, por un lado, esta bola va a estar midiendo área, pero por otro lado también, por cómo está dada la acción, también va a ir contando cuántos elementos están ahí. Entonces tenemos como una comparativa, ¿no? Una comparativa entre elementos del grupo, cómo van creciendo como función de los generadores y a la vez cómo crece el área. Resulta que es la misma hasta cuasi equivalencia. Es polinomial de grado 2. Entonces, esto se puede generalizar para Rn. Entonces, aquí quitamos los 2 y le ponemos un n. Aquí sí es volumen. Volumen. Cómo crecen los elementos. Pues, Rn. Y esto es polinomial. Voy a ponerles aquí un comentario que a mí me gusta bastante y nada más para que se vayan a Wikipedia y se diviertan un rato. Revisar. Entonces, ley cuadrado cubo. Esto lo que nos dice simplemente es, pues, en R las áreas crecen cuadráticamente, los
los volúmenes en 3 dimensiones crecen cúbicamente, entonces pues hay unas consecuencias bastante interesantes en biología incluso, ¿no? Crecimiento en H2 resulta ser que es en H2 de R resulta ser exponencial. No son cuasi isométricos, aquí con cuidado, pero el grupo libre en 2 generadores también tiene crecimiento exponencial, ¿no? Y pues bueno, aquí les pongo como el enunciado general. Quien sepa geometría riemanniana, pues esto es como eh, el enunciado que corresponde. Si no lo sabe, pues no importa. Mejor ni perder tiempo leyéndolo ahorita. Ya con calma uno puede ver las notas. Y por último, pongo el ejemplo del grupo de Heisenberg. Entonces aquí tenemos algo tridimensional con una estructura de grupo complicada, una geometría complicada que es compatible. Entonces aquí la observación es una generalización de lo que teníamos en Rn. Entonces gamma actúa isométricamente en X. De hecho se cumple Schwarz-Milnor. Y pues en conclusión tenemos que este grupo es cuasi isométrico a X con la geometría dada por esta cosa, no importa qué es. Y por último concluyo diciendo que tipo de crecimiento de elementos era cuadrático y pues es como crece el volumen en este espacio tridimensional. Es interesante, ¿no? Volumen de bolas de radio R centrado en cero. Es algo que se ve como R3, pero como espacio métrico no, como grupo tampoco, y tiene un crecimiento de tipo 4. Entonces aquí nada más es para mencionar cómo la estructura de grupo modifica las cosas. Y hasta ahí concluyo. Vale, muchas gracias, Manuel. Y Sí. dejamos de